Bienvenidos a nuestro podcast de español. Hoy vamos a hablar sobre el coste de la vida en España. Vamos a comparar precios de alquiler, comida y transporte. Y también veremos si España es cara o barata para vivir. Este tema es útil si piensas mudarte, viajar o simplemente quieres conocer más sobre la vida en España. Si te gusta aprender español con nosotros, suscríbete y activa la campana para recibir todos los episodios y no perderte nada. Cuando pensamos en el coste de la vida en España, una de las primeras cosas que se nos ocurre es el alquiler. En ciudades grandes como Madrid o Barcelona, alquilar un piso puede ser bastante caro. Por ejemplo, un piso pequeño en el centro puede costar más de 1.000 euros al mes. Sí, es cierto. Pero si buscas un piso en las afueras o decides compartir con otras personas, el precio baja mucho. Yo, por ejemplo, comparto piso con 2 amigos y cada uno paga unos 400 euros. Así es más fácil para todos. Además del alquiler, la comida es otro gasto importante. Comprar en el supermercado suele ser más barato que en otros países europeos. Por ejemplo, 1 litro de leche cuesta alrededor de 1 euro y 1 kilo de arroz, menos de 2 euros. Si compras frutas y verduras de temporada, también ahorras. Comer fuera es diferente. Un menú del día en un restaurante normal cuesta entre 10 y 15 euros, pero si solo quieres tomar un café, normalmente pagas 1 o 2 euros. Es muy común en España ir a una cafetería por la mañana o después de trabajar. El transporte también es un gasto a tener en cuenta. En Madrid, el abono mensual de metro y autobús cuesta unos 50 euros. En Barcelona es parecido. En ciudades más pequeñas, el transporte público suele ser más barato, aunque hay menos líneas y horarios. Yo, por ejemplo, uso mucho la bicicleta para moverme por la ciudad. Es gratis, no contamina y además hago ejercicio. Pero en invierno, cuando hace frío o llueve, prefiero el metro o el autobús porque es más cómodo y rápido. Hay personas que usan coche, pero el precio de la gasolina y el aparcamiento en el centro de la ciudad es bastante alto. Además, encontrar sitio para aparcar puede ser difícil y a veces tienes que pagar zona azul o parking privado, lo que aumenta el gasto mensual. Otra opción para moverse entre ciudades es el tren. El AVE, que es el tren rápido, es muy cómodo, pero puede ser caro. Por ejemplo, un billete de Madrid a Barcelona puede costar entre 50 y 100 euros, dependiendo del horario y de la antelación con la que lo compres. También existe la opción del autobús para viajar entre ciudades. Es más lento que el tren, pero normalmente es más barato. Un billete puede costar unos 20 o 30 euros, aunque el viaje dura más horas. En resumen, el alquiler y el transporte suelen ser los gastos más altos, sobre todo en las ciudades grandes. La comida, en cambio, puede ser bastante asequible si compras en el supermercado y cocinas en casa. Comer fuera es más caro, pero hay opciones para todos los bolsillos. Yo creo que la clave es organizarse bien y comparar precios. Si buscas ofertas, compartes piso y usas el transporte público, puedes ahorrar mucho dinero cada mes. Todo depende de tus decisiones y de tu estilo de vida. También es importante tener en cuenta que los precios cambian según la zona y la época del año. Por ejemplo, en verano, en las zonas turísticas, todo suele ser un poco más caro, tanto el alquiler como la comida y el transporte. Pero, si lo comparamos con otros países de Europa, España no es el país más caro, aunque tampoco el más barato. Tiene ventajas y desventajas como todo. Lo bueno es que hay muchas opciones para elegir según tu situación. Al final, lo más importante es conocer bien tus gastos y organizar tu presupuesto. Así puedes disfrutar de la vida en España sin demasiados problemas
y aprovechar lo que ofrece cada ciudad. Cuando hablamos del coste de la vida en España, es importante comparar Madrid y Barcelona con las ciudades pequeñas. No es lo mismo vivir en una ciudad grande que en una ciudad pequeña. Los precios y el ambiente pueden cambiar mucho. Sí, en Madrid y Barcelona, el alquiler es mucho más caro. Un piso pequeño en el centro puede costar más de 1.000 euros al mes. En cambio, en ciudades pequeñas como León o Cáceres, puedes encontrar pisos por 500 euros o incluso menos. Además, en las ciudades grandes hay más trabajo y más actividades, pero también hay más competencia. Por ejemplo, buscar piso en Madrid puede ser complicado porque hay mucha demanda y los pisos se alquilan muy rápido. En las ciudades pequeñas, la vida suele ser más tranquila y los precios son más bajos. Por ejemplo, un menú del día en un restaurante cuesta 8 o 9 euros, mientras que en Barcelona puede costar hasta 15 euros. El transporte también es diferente. En Madrid y Barcelona hay metro, autobuses y trenes de cercanías, pero el abono mensual cuesta unos 50 euros. En ciudades pequeñas, normalmente solo hay autobús y el billete es más barato, aunque hay menos rutas. Muchos habitantes de ciudades pequeñas van andando o en bicicleta a casi todas partes. No necesitan coche ni transporte público porque todo está cerca. Así pueden ahorrar dinero y también tiempo cada día. Otra diferencia es el ambiente. Madrid y Barcelona son muy activas, con mucha gente, turistas y tráfico. En cambio, en ciudades pequeñas, el ambiente es más tranquilo y familiar. Eso puede ser una ventaja si buscas menos estrés y una vida más relajada. Pero en las ciudades grandes hay más oportunidades para estudiar, más conciertos, museos y actividades culturales. Además, puedes conocer personas de muchos países y practicar idiomas, lo que también es interesante. Es verdad, también hay más supermercados y tiendas abiertas hasta tarde. En las ciudades pequeñas, muchas tiendas cierran a mediodía y los domingos. Eso significa que tienes que organizarte mejor para hacer la compra. Los sueldos en Madrid y Barcelona suelen ser un poco más altos porque el coste de la vida es mayor, pero aunque ganes más dinero, puedes gastar mucho en alquiler y transporte, así que no siempre ahorras tanto como parece. En ciudades pequeñas, los sueldos suelen ser más bajos, pero los gastos también lo son. Por eso, algunas personas prefieren vivir en una ciudad pequeña y solo ir a la ciudad grande cuando lo necesitan, por trabajo o para hacer compras especiales. Además, en ciudades pequeñas suele ser más fácil encontrar piso y los contratos de alquiler son menos complicados. No hay tanta competencia y puedes negociar mejor el precio o las condiciones del alquiler. En resumen, cada ciudad tiene sus ventajas y desventajas. Madrid y Barcelona ofrecen muchas oportunidades, pero también son más caras y pueden ser estresantes. Las ciudades pequeñas son más económicas y tranquilas, aunque tienen menos opciones de ocio y trabajo. Hemos hablado de los precios y de las diferencias entre ciudades, pero ahora quiero hablar de los sueldos y de cómo se organizan los gastos en España. El sueldo medio suele estar entre 1.000 y 1.500 euros al mes, aunque depende mucho del trabajo y la ciudad. Sí, en Madrid y Barcelona los sueldos pueden ser un poco más altos, pero también los gastos suben. Por ejemplo, si ganas 1.500 euros pero pagas 800 de alquiler, te queda menos para el resto de cosas. Por eso es importante organizarse bien. Además del alquiler, hay otros gastos fijos cada mes. Por ejemplo, la luz, el agua, el gas y el internet pueden sumar entre 100 y 150 euros. Si compartes piso, estos gastos se reparten y es más fácil ahorrar dinero. La comida también es un gasto importante. Si compras en el supermercado y cocinas en casa,
Puedes gastar unos 200 o 250 euros al mes, pero si comes mucho fuera, el gasto sube bastante rápido y es más difícil ahorrar. El transporte es otro gasto a tener en cuenta. Si usas abono mensual de metro o autobús, puedes gastar entre 40 y 60 euros al mes, según la ciudad. Si tienes coche, hay que sumar gasolina, seguro y aparcamiento, lo que puede ser caro. Además, hay otros gastos personales, como ropa, móvil, ocio o gimnasio. Cada persona tiene sus propias prioridades. Por ejemplo, algunos prefieren gastar más en viajes o salir con amigos, mientras otros intentan ahorrar más cada mes. La calidad de vida en España suele ser buena si sabes organizarte. Muchas personas valoran el clima, la comida y la vida social. En general, hay tiempo para disfrutar con amigos y familia, y eso ayuda a sentirse bien en el día a día. También hay muchas actividades gratuitas o baratas, como pasear por el parque, ir a la playa o visitar museos en días especiales. Así puedes disfrutar del ambiente sin gastar mucho dinero y aprovechar lo que ofrece la ciudad. Por supuesto, hay diferencias según la situación de cada persona. Una familia con hijos tiene más gastos que una persona sola. También depende de si tienes trabajo fijo o temporal, porque eso cambia mucho la seguridad económica. Algunas personas prefieren vivir en ciudades pequeñas porque pueden ahorrar más y llevar una vida más tranquila. Otros buscan las oportunidades que ofrecen las ciudades grandes, aunque tengan que gastar más cada mes en alquiler y transporte. Hay quien organiza su presupuesto con una lista de gastos mensuales para no gastar más de lo necesario. Así es más fácil controlar el dinero y evitar sorpresas a final de mes, sobre todo si tienes ingresos variables. También es común intentar ahorrar un poco cada mes, aunque sea poco. Tener un pequeño ahorro da tranquilidad y ayuda si surge algún problema o si quieres hacer un viaje o un plan especial con amigos o familia. En resumen, vivir en España puede ser cómodo si te organizas bien y tienes claro en qué quieres gastar tu dinero. La calidad de vida depende mucho de tus decisiones y de cómo aprovechas lo que ofrece cada ciudad o pueblo. Después de hablar de sueldos y gastos, mucha gente se pregunta si España es un país barato o caro para un extranjero. La respuesta depende bastante del país de origen y de la situación personal de cada uno. Por ejemplo, para alguien que viene del norte de Europa, como Alemania o Suecia, los precios en España suelen parecer bajos. El alquiler, la comida y el transporte son más baratos que en sus países, así que para ellos España resulta asequible. Sin embargo, para personas que vienen de Latinoamérica, España puede parecer cara, sobre todo en ciudades grandes. El alquiler y algunos productos importados pueden costar más que en sus países, y los sueldos no siempre son tan altos como esperan. También hay que pensar en el cambio de moneda. Para turistas de Estados Unidos o Reino Unido, el euro puede ser fuerte o débil según el momento. Esto cambia mucho la percepción de los precios y lo que pueden gastar durante su viaje o estancia. Otro punto importante es el estilo de vida. Si un extranjero vive como un local, comprando en supermercados, usando transporte público y cocinando en casa, puede ahorrar mucho, pero si solo va a restaurantes turísticos y hoteles, todo sale más caro. Es verdad, muchos estudiantes extranjeros dicen que pueden vivir bien en España si comparten piso y organizan sus gastos. Además, aprovechan las ofertas para estudiantes y las actividades gratuitas que hay en las ciudades universitarias.
Los turistas suelen gastar más porque quieren aprovechar el tiempo y conocer muchos lugares. Por eso, para ellos, España puede parecer más cara, sobre todo en zonas turísticas como Barcelona, Madrid o la Costa del Sol, donde los precios suben en verano. También influye mucho la ciudad donde vives. En ciudades pequeñas, la vida es más barata y tranquila. Un extranjero puede disfrutar de buena comida y ambiente gastando menos que en una ciudad grande, y además conocer mejor la cultura local. La comida es uno de los puntos fuertes de España. Comer en bares y probar tapas puede ser barato si eliges bien el sitio. Además, los mercados ofrecen productos frescos a buen precio, algo que muchos extranjeros valoran cuando viven aquí. Algunos extranjeros dicen que, aunque los sueldos en España no son tan altos como en otros países, la calidad de vida compensa. El clima, la comida y la vida social hacen que muchos quieran quedarse más tiempo o incluso mudarse. También hay que tener en cuenta los trámites y los papeles. Para algunos extranjeros, conseguir un permiso de trabajo o residencia puede ser complicado, y eso influye en su experiencia y en su opinión sobre el coste de la vida. Por supuesto, cada persona tiene su experiencia. Algunos piensan que España es barata, otros creen que es cara. Todo depende de cómo se organicen, de sus expectativas y del tipo de vida que buscan durante su estancia. En general, España ofrece muchas opciones para diferentes presupuestos. Si sabes adaptarte y buscas bien, puedes disfrutar mucho sin gastar demasiado. Lo importante es conocer tus necesidades y aprovechar lo que ofrece el país. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast sobre el coste de la vida en España. Esperamos que te haya resultado útil y claro. Si quieres, puedes escribir en los comentarios las palabras o expresiones que has aprendido hoy o que te han parecido interesantes. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para recibir todos los episodios. Nos encanta leer tus opiniones y sugerencias. Hasta la próxima y gracias por aprender español con nosotros. El alquiler. El alquiler de mi piso es bastante alto. Busco un alquiler más barato en otra zona. El compartir piso. Este año voy a compartir piso con 2 amigos. El compartir piso ayuda a ahorrar dinero cada mes. El abono mensual. Tengo un abono mensual para el metro. El abono mensual cuesta 50 euros en mi ciudad. La organización. Me gusta la organización para no gastar mucho dinero. La organización es importante cuando vives solo. El presupuesto. Hago un presupuesto cada mes para mis gastos. El presupuesto me ayuda a controlar el dinero.